nos dedicamos los científicos, que sabe qué pinta tenemos a lo mejor. Yo creo que es bueno que haya estos ambientes más distendidos donde nos conocemos de otra manera, que no siempre estamos en un laboratorio con una banda. Yo os voy a hablar efectivamente de Big Data para el desarrollo y yo trabajo con datos, soy ingeniera en geodesia, es probablemente la ingeniería más desconocida, nos dedicamos a estudiar la Tierra desde un punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, la observamos, medimos, conocemos su forma, la dibujamos en mapas, medimos su tamaño, su composición interna, sabemos también su comportamiento en temas de terremotos y ahí entra el trabajo que hago en el grupo de ingeniería sísmica. Yo concretamente me dedico a aplicar Big Data, datos LIDAR, que es como un escaneo del terreno, para estudiar el entorno urbano y cómo los edificios de ese entorno urbano resistirán los terremotos que se producen en una determinada zona. Pero por otro lado también soy miembro del centro ITD, que es el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica. Y este centro lo que hace es que de alguna forma engloba toda la cooperación que se hace en la universidad, toda la cooperación que hacen todas las ingenierías. Yo en concreto estoy en la parte de datos y estamos, los tres que veis ahí, Miguel Ángel Luengo y David Pastor, están ordenados digamos, por antigüedad o por nivel de experiencia. Entonces ahí estaría encabezándolo Miguel Luengo, luego David Pastor, y yo soy la última que se ha incorporado al tema de... Bueno, quiero que penséis antes de empezar en la evolución que han sufrido los datos, la forma en que tomamos y manejamos los datos en las 2 o 3 últimas décadas. Este es el escritorio de los 80. Yo calculo que todos por aquí, como yo, nos hemos creado en los 80. A lo mejor Omar es un poco más joven, pero yo creo que casi todos los demás sí. Entonces, este quizá no era nuestro escritorio, pero sí el de nuestros padres o el de nuestros profesores, etc. Entonces ahí tenemos el ordenador del momento, que yo no lo llegué a ver ni a usar, pero era ese ordenador que cuentan, que era una pantalla negra con números verdes, ¿no? Y que no hacía mucho más que números y letras. Tenemos en la esquina pues el fax y la impresora sí la seguimos usando, pero el fax, ¿alguien ha tenido que enviar un fax últimamente, hace un mes? ¿Sí? ¿Es fácil mandar un fax? Primera vez en mi vida. Sí. Yo me tuve que dar de baja de una compañía de teléfono móvil para cambiarme a otra y me pedían que la baja fuera enviarnos un fax. Digo, no, perdona, yo te puedo enviar un PDF al correo electrónico. Me dice, no, un fax. Digo, pero ¿dónde voy a buscar un fax ahora? Bueno, pues afortunadamente en la universidad tenemos un fax en una esquinita y todavía lo usamos. Bueno, pues allí pude mandar un fax. Tenemos el calendario, tenemos una hora del mundo, tenemos una agenda de contactos, tenemos libros, enciclopedias, una radio, material de oficina, calculadora, etc. Pues en las 3 últimas décadas, ¿en qué se ha convertido nuestro escritorio? En una cosa mucho más reducida que se parece a esto. Todo lo que hacíamos antes, ¿qué pasa? ¿Que ya no lo hacemos? ¿Ya no recortamos papel? ¿Ya no pegamos? ¿Ya no tenemos fotos? ¿Ya no calculamos? Claro que sí, pero todo eso está dentro del ordenador o dentro del móvil en aplicaciones. Entonces ahora todo es digital, todo lo digitalizamos y así usamos los datos. Entonces os propongo un juego. Si yo os pregunto, por ejemplo, las fotos, ¿en qué se han convertido ahora? ¿Dónde las tenemos? Galería. En galería, las tenemos en redes sociales, las tenemos en Instagram. La agenda de contactos, que está aquí. La agenda de contactos del trabajo, por ejemplo, la de los amigos. El LinkedIn, la tenemos en el móvil, en el Outlook. Por ejemplo, el fax, ya os he dicho antes que hoy día es un PDF que va por email. Aquí tenemos el correo. Hoy día el correo, pocos escribimos una carta en papel y la mandamos al buzón. Lo escribimos todo por email. Esto que es más curioso de aquí, ¿en qué se ha convertido el papel, el celo, las tijeras? Pues en el PowerPoint, ¿no? A lo mejor. La calculadora es el Excel, las enciclopedias, la Wikipedia, el diccionario, pues en la aplicación de la RAE, el calendario, está en nuestra agenda, el calendario de Google a lo mejor. El teléfono fijo, pues ahora es Skype o es el móvil. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viviendo la revolución de los datos, lo que llamamos la revolución de los datos. Y de esos datos se puede extraer muchísima información, lo podemos convertir en información como veremos después. ¿Qué hacemos mientras utilizamos en nuestra vida diaria todos esos datos y los generamos? Vamos dejando un rastro, lo que se conoce como huella digital. Todas las búsquedas que hacemos en Google, por ejemplo, si yo busco, estamos viendo una serie, pues esta serie del Ministerio del Tiempo, por ejemplo, entonces buscamos, oye, ¿quién era pues, la semana pasada, el este de Don Fadrique, y quién era este hombre, y cuándo vivió, y quiénes eran sus contemporáneos?
Todas esas búsquedas se registran en Google, lo que a mí me interesa y lo que no me interesa, lo que busco más, lo que busco menos. Todo lo que ponemos en Facebook, en Twitter. He puesto Twenty para echarnos una risa, porque aquí Twenty no creo que utilicemos ninguno, ¿no? Pero desde luego Facebook y Twitter sí que lo usamos. Todas las fotos que tenemos en Instagram, las que colgamos en Panoramio, son las que tienen la localización, los vídeos que colgamos o que visitamos en YouTube, medicamentos que compramos online, la cesta de la compra, si yo compro más verduras, si nunca compro carne, si a veces compro carne, si compro pescado, lo que buscamos en Wikipedia, otro tipo de compras, pues si oye, me voy a comprar un vestido y qué tienda busco, a dónde suelo buscar, oye, pues me gusta más Zara que H&M, a lo mejor. Todo eso lo dejamos registrado en el ordenador, se queda en internet, todo lo que hacemos en internet o con la telefonía móvil se queda registrado. Aunque tú borres todo tu historial, aunque tú formatees el ordenador, eso ya queda registrado y queda ahí. Aquí os pongo el primer tuit de Mariano Rajoy, fue en 2011, decía que iba en el AVE a Barcelona y a pesar de su inexperiencia estrena con ilusión el Twitter. ¿Vale? Esto ya se queda ahí. Pongo Mariano Rajoy, oye, pues porque está muy de moda ahora, ¿no? Todo lo que ponemos en Twitter, por supuesto, es público, es de todos. Ya no es tuyo, es de todos. ¿Qué diferencia hay entre poner un tweet o hacer un graffiti? Pues en este caso, de entrada la ideología, ¿no? No parece que sea la misma ideología el que escribió una cosa que el que escribió la otra, pero no hablamos del fondo sino de la forma. Realmente no hay ninguna diferencia. Yo hago una pintada en la calle y la ve todo el que pasa por ahí. Y es de todos, ya no es mía. Pues todo lo que escribimos en Twitter, todo lo que dejamos en Facebook, todas las fotos que subimos, ¿de acuerdo? En algunas aplicaciones podemos tocar algo de la privacidad y demás, pero en realidad todo es público. ¿Y qué hacen con eso? ¿Quién utiliza eso? Yo a veces digo, pues si yo no soy nadie, ¿qué mal le da a la gente que yo me compre unas sandalias blancas en Zara? ¿Qué mal le da a la gente? Yo hoy no soy nadie. Bueno, hoy no soy nadie, no sé si mañana igual aquí estamos el futuro director de no sé qué empresa o un futuro político, no sabemos. Todo queda registrado en el pasado y se puede utilizar en cualquier momento. Entonces hay quien utiliza esos datos pues para hacer el mal, ¿no? ¿Qué usos, digamos, malos, qué malos usos se pueden hacer de nuestros datos o de nuestra actividad en redes sociales? Suplantación de identidad. ¿Perdón? Suplantación de identidad. Suplantación de identidad. Nos pueden espiar, ¿no? Está muy de moda ahí, la pareja te mira, si estás despierta, si no estás despierta, dónde estás, si has escrito, si no has escrito. ¿Qué más cosas? Nos pueden acusar hoy de algo que dijimos en el pasado, eso en política lo estamos viendo, empiezan a sacar, pues tú dijiste hace 10 años que estabas a favor del toro de la Vega, pues hoy no sé qué estás a favor o en contra, no sé. Cosas, oye, pues la opinión cambia, pero todo lo que se escribe ahí queda. Pero no todo el mundo, y en general la mayoría del uso, la mayoría de los usos que se hacen de los datos son para hacer el bien. Entonces hablamos de Data for Good, Data for Development, y aquí es donde trabajamos nosotros. Entonces, antes de seguir, ¿qué es Big Data? Porque se utiliza mucho, está muy de moda, todo el mundo habla de Big Data, yo trabajo en Big Data, yo hago esto con Big Data, el Big Data, el Big Data, en la tele, en los periódicos. Pues si le quitamos el Big Data, pues son más que datos, datos digitales. Pero para que sean Big tienen que cumplir las 5 Vs. Las 5 Vs del Big Data, que son, las dos primeras para mí son realmente las que diferencian y las que realmente componen o dan identidad a un set de datos para que sea Big Data. Y es, el volumen de datos es ingente. Ya no manejamos un pequeño Excel con 120 registros, manejamos miles, millones de registros. Por tanto, un Excel a lo mejor ya no lo puede manejar, ya tenemos que ir a otro tipo de bases de datos, otro tipo de gestores de bases de datos. Y sobre todo la velocidad, la cantidad de datos que se genera en tan poco tiempo. Hablamos de miles de datos en cuestión de un segundo alrededor del mundo. También la variedad. Utilizamos imágenes, una imagen en digital es una matriz con valores. Utilizamos vídeo, utilizamos datos bancarios, utilizamos texto, utilizamos posición. Y luego la veracidad. Esto es importante. El hecho de que la gente, de que estemos generando datos sin darnos cuenta de que alguien los va a usar, sin ser conscientes de que alguien voluntariamente, escribiendo cosas, escribiendo tu opinión, subiendo fotos, lo haces de verdad. No estás tratando de mentir, voy a buscar un vestido negro, aunque yo nunca me pongo un vestido negro, para que se crea que a mí me gustan los vestidos negros. No, yo compro la ropa que me gusta en internet, yo busco las páginas que me gustan en internet, visito los bares que me gustan
lo busco en internet para luego ir, con lo cual lo que reflejamos ahí es bastante real. Cuando lo que hacemos es al revés, cuando lo que hacemos es pedir al ciudadano que aporte datos, a veces te pueden engañar y a veces ocurre que te engañan. Pero bueno, eso pasa pues en el catastro, en las encuestas que se hacen por teléfono también, en todos sitios, y todos pues a veces tendemos a decir lo que nos interesa decir. ¿Qué ocurre? Que cuando pedimos datos con Big Data, cuando manejamos esos datos, el hecho de que haya redundancia es lo que a ti te permite discernir si el dato es real, o sea, si el dato es veraz o no. Es decir, si hay un terremoto, si de repente aparece un tuit que dice ha habido un terremoto en Chile hoy a las 5:30 de la tarde, y aparece un tuit, pues hombre, yo no me lo creo. Pero si aparecen 10, y 20, y 30, y 40 en un minuto, pues entonces ya la cosa empieza a parecer verdad. ¿De acuerdo? Entonces esa redundancia de datos es la que hace que nos creamos que el dato es real, ¿vale? Y luego el valor. No sirve de nada que yo tenga, lo que os comento, millones de registros en una base de datos si no saco nada de ellos, si no convierto el dato en información. No sirve de nada. Y entonces ahí vienen las aplicaciones que vamos a ver después con el Big Data, que estamos empezando, son todo cosas exploratorias. Así que a ver dónde podemos llegar. Bueno, ¿y cómo es el Big Data? ¿No? Todos, entiendo que todos aquí hemos manejado un Excel, hemos manejado un fichero de texto, y yo me imagino, ¿cómo es el Big Data? ¿Cómo es? ¿Cómo es un registro? Bueno, pues al dato, que como os he dicho antes, puede ser una imagen, puede ser el precio del petróleo en un momento dado en un lugar, puede ser el dinero que se saca en un cajero, que una persona saca en un cajero, o el dinero que transfiere, el dato que sea, con sus unidades y con su posición. ¿Vale? ¿Todo el mundo, por ejemplo, ubicaría todas esas chinchetas? ¿Esta de aquí? ¿Dónde está? Alaska, Brasil, esta es Suecia, y esta la que he puesto para pillar. Eso es Uzbekistán, ¿vale? Y la última es Australia. Entonces necesitamos saber la localización del dato, ¿por qué? Para poder entender mejor el dato. Como os digo, si no le damos un valor, si no convertimos el dato en información, no sirve de nada. No merece la pena gastar dinero en almacenar en servidores millones de datos y tener a gente analizando datos si no se saca información. Entonces, estos son tweets en Londres en agosto de 2013 que hablan sobre fotografía. Entonces, es interesante tener la localización, que si no la tuviéramos no serviría de nada, porque yo aquí ahora veo que hay agrupaciones, hay clústeres. Entonces aquí tenemos uno muy grande en el centro, tenemos otro por aquí, tenemos aquí hay otra cosa curiosa, aquí hay otra estructura curiosa, y ese análisis espacial lo que nos permite es correlarlo con otras variables y darle sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora meto ahí debajo, como está metido el callejero, yo puedo ver si se habla de fotografía solamente en museos y en salas de exposiciones, o también se habla en algunos bares. Bares a lo mejor como este, que se prestan un poco a la difusión científica, o en ese caso, a el arte, ¿no? Entonces, saber dónde ocurre, qué hay ahí debajo. A veces lo que buscamos es gente que comenta en Twitter que le duele la cabeza. Bueno, pues hizo un estudio, de hecho me parece que fue la Carlos III, que pues parece que en el norte de España, sobre todo en Galicia y tal, la gente se queja más de gripe que de otras enfermedades. Y en el sur, en Andalucía, sobre todo el oeste y en Extremadura, se quejan más de dolor de cabeza. ¿Y por qué? Pues ya se empiezan a buscar correlaciones. Puede ser por el clima, altas o bajas presiones, puede ser la incidencia solar, puede ser el ruido ambiente, pueden ser las industrias, no sé, se empiezan a buscar ese tipo de correlaciones. ¿Qué más tiene que tener el dato además de la localización? Os dejo una pista. ¿La composición atómica? No, el tiempo. El dato tiene que tener el tiempo, porque si nosotros tenemos la componente tiempo y sabemos cuándo ocurre el dato, no solamente dónde, sino cuándo, podemos hacer predicciones. No de ese tipo, sino de este tipo. Predicciones en el tiempo. Estudiamos tendencias y vemos, está subiendo el precio del petróleo en donde sea. Y, por ejemplo, tenemos también el precio del arroz en Indonesia. Y vemos que parece que tiene correlación. ¿De cuenta? Si vemos que en el tiempo se sostiene una tendencia y el precio del petróleo empieza a subir y el precio del arroz empieza a subir, pues ¿qué hace la ONU? Vamos a tener un problema de inflación de precios en Indonesia. Vamos a emprender acciones para mitigar las posibles consecuencias de esa subida de precios del precio del arroz. ¿De acuerdo? Resumiendo, ¿para qué nos sirve el Big Data? Pues básicamente para extraer más información
que la que teníamos antes. Lo hacemos a través de indicadores, indicadores de pobreza, indicadores de analfabetismo, indicadores de economía, de comercio, de bienestar social, etc. Y todo lo hacemos en tiempo real. El ejemplo que os he puesto antes del catastro, que se actualiza en España cada 10 años más o menos, cuando tú, por ejemplo, con imágenes de satélite o con LIDAR, por ejemplo, que es lo que hago yo, empiezas a ver la expansión de las ciudades. Imágenes de satélite tenemos cada 16 días, gratis, libres, del mundo entero. Yo puedo ir haciendo control de cambios y ver cómo aumenta y hacia dónde la población, dónde hay deforestación, cómo se derrite el polo. Ese tipo de cosas se van haciendo así. No tenemos que esperar a emprender campañas gubernamentales que pueden ser más o menos periódicas y que además son muy costosas y que tienen mucha menos frecuencia que la actualización de los datos que yo puedo hacer con el Big Data. Y además son indicadores más baratos. ¿Qué cuesta bajar una imagen y tener una persona un día analizándola? Pues te aseguro que muchísimo menos que mandar a 7 arquitectos a una ciudad a empezar a estudiar el planeamiento y la expansión de la ciudad durante varios meses. Entonces son indicadores mucho más baratos y mucho más finos, porque trabajamos a nivel de individuo. Y por tanto, tenemos más información. ¿Y qué podemos hacer con eso? Ya os he ido adelantando algunas cosas. De entrada, ver el impacto que tiene en la sociedad una acción política o empresarial. Eso le interesa mucho a las empresas. Oye, voy a lanzar una botella de refresco color rosa en Brasil. ¿Va a gustar o no va a gustar? Pues tienes la opción de ir allí y poner a la gente a hacer encuestas y a tratar de atraer la atención de la gente, que no les moleste, y hacer ese tipo de pruebas que hacen ellos, ¿no? Que te dan a cambio de algo, pues te piden tu opinión sobre la botella. O lo que hacer es lanzarlo por redes sociales, por ejemplo, y eso en cuestión de horas tienes el resultado. Mucho más barato y mucho más rápido. Y también acciones políticas. Oye, ¿cómo ha sentado? ¿Qué tal? ¿Qué piensa la sociedad de esa nueva rotonda que hemos hecho en la circunvalación? ¿Vale? Entonces ahí la gente empieza a opinar. También la evolución de un sistema, pues la evolución del sistema educativo, del sistema económico, del sistema médico, el sentimiento social. Cuando analizamos datos del Twitter, por ejemplo, o los mensajes, los SMS, se hace con el sentiment analysis, que se llama. Entonces tú buscas una serie de palabras y puedes ver, como hemos dicho antes, si la gente se queja de un dolor de otro, si está feliz o infeliz, si está preocupada, si está ansiosa, y se han descubierto, por ejemplo, correlaciones entre varios meses antes de una subida de paro, la gente empieza a mostrar ansiedad con determinadas palabras. Entonces tú tienes 3 meses para adelantarte a lo que va a ocurrir. Entonces a ti como alcalde o como el político que corresponda, tiene tiempo suficiente para adelantarse a esa reacción de la gente. El impacto de un desastre. Eso también hay aplicaciones que te mandan a los móviles y pueden saber inmediatamente si está bien o no. El I'm OK de Google, otro que hicieron unos de Murcia también, que te mandan un mensajito con 2 círculos, uno verde y uno rojo. Si estás bien pulsas el verde, si estás mal pulsas el rojo. Y en un minuto tienen en toda la ciudad localizada la gente que ha sufrido daño y la gente que está bien. De forma que la gestión de la emergencia es lo más óptima posible. Y detección, por ejemplo, detección precoz de enfermedades. Pues aquí también, cuando hay migraciones de la ciudad, cuando hay sequías, el tema del cólera, por ejemplo, en Haití, también se vio según los flujos de la población, también se vio hacia dónde podía ir migrando la enfermedad. Por eso, como os digo, por este potencial que tienen los datos para poder adelantarnos y para poder extraer más información de la que aparentemente se habla de la revolución de los datos. Y se dice que el Big Data es el nuevo petróleo. O sea, lo que ocurrió a finales del 19, esa revolución del petróleo, o a finales del siglo pasado, la revolución de las energías verdes, las energías renovables. Bueno, pues ahora en el siglo XXI parece que lo que va a cambiar la sociedad, el motor económico de la sociedad, pues puede ser el Big Data. Vamos a ir viendo algunas aplicaciones. Aquí os pongo un vídeo. Esto fue un estudio que hicimos con registros de telefonía móvil en Tabasco, en 2009. Entonces, nuestra idea era, en 2009 en Tabasco hubo unas inundaciones muy importantes, que es lo que veis allí en verde. Normalmente la zona que se inunda es esta de aquí del este. Esta de aquí. Esta es una zona inundable, que siempre se inunda. De hecho es como pantanosa. Pero esta zona de aquí no se suele inundar nunca. Bueno, pues por el patrón de lluvias de ese año, resulta que la inundación más severa se lo cargó más de un mes, pero que fue. Durante ese mes de la inundación, ¿qué hizo la gente? ¿Hacia dónde se movía la gente? ¿Seguían las indicaciones de protección civil o no? Fuimos correlando en tiempo
las indicaciones, los niveles de alarma de protección civil, el protocolo de emergencia contra inundaciones de protección civil y la actuación de la gente. Y lo que queríamos ver era si cuando protección civil dice que lanza una alarma o da una orden, una acción, la gente la sigue o no la sigue. ¿Y cómo lo hicimos? Pues calculamos el flujo de población con el registro de llamadas del teléfono móvil. Entonces, la compañía, en este caso fue Telefónica, con la parte de investigación que ellos tienen, nos cedieron los datos de cuántos usuarios hay en cada antena de telefonía móvil. Es decir, agregan y anonimizan los datos y nos dicen en cada momento, con la resolución que le pedimos, no recuerdo si era de hora o algo así, nos daba cuántos usuarios hay en cada antena. De forma que cada hora nosotros podíamos ver qué antenas ganaban usuarios y qué antenas perdían usuarios. Y de esa forma veíamos que la gente se iba moviendo de un sitio a otro. Entonces lo que vamos a ver en el vídeo es un mapa de puntos, un mapa temporal, y los puntos van a ir creciendo, cada puntito amarillo de allí es la localización de una antena aproximada, porque tampoco nos la dan. Las empresas con la privacidad son bastante respetuosas en ese sentido, y el punto va a ir creciendo en función de los usuarios que van usando el móvil y van y son registrados por la antena. Pues aquí tenemos la barra del tiempo y este periodo de aquí es el periodo de inundación. Veréis cómo crece. Si os dais cuenta, las antenas que hay hacia el oeste por esa carretera principal, todas las antenas de la carretera y especialmente las últimas son las que más usuarios ganaron. ¿Qué nos indica eso? Que la gente, acostumbrada a que la zona de inundación era la de la derecha, empezaron a evacuar ellos por su propia cuenta hacia la izquierda. Y además el aviso de protección civil se dio unos cuantos días antes y la gente no reaccionó. La gente reaccionó cuando el nivel de inundación y el nivel de precipitación era muy alto, es decir, cuando la gente ya vio que el agua estaba en su casa. Entonces la gente salió y se fueron hacia el oeste. Y allí estaban las mayores inundaciones y se quedaron atrapados. Y un montón de problemas porque la gente pues fue donde intuitivamente suelen ir y en este caso no funciona. Luego también hemos visto también cómo aumenta el número de usuarios en las antenas en esta parte de aquí, ahora cuando llegue veremos, pero era la Navidad. Y si os dais cuenta, en todas las antenas crecen los usuarios. La gente empieza a llamar mucho más en Navidad. Con lo cual la diferencia de un patrón y otro es esa, la irregularidad. Cuando es Navidad, ahora veréis, todas las antenas crecen. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Pero son todas, en general. O sea, ¿pasa algo? Sí, pasa algo en todos sitios. ¿Qué pasa? Que es Navidad. En el caso de las inundaciones se iban creciendo unas y otras no. Incluso unas crecían mucho más que las demás. Eso lo que nos indica es que la gente se mueve hacia allá. Conclusiones, pues esa, que la gente no hizo caso a las advertencias de protección civil y siguieron un protocolo de evacuación que era el que ellos solían seguir y en este caso no funcionó. Con lo cual les faltaba información en tiempo real. Porque si ellos en tiempo real hubieran tenido esa segmentación que hicimos de las imágenes de satélite donde teníamos las zonas inundadas, se hubieran dado cuenta de que la zona inundada era precisamente la del oeste y no la del este. Otro ejemplo, esto lo hicieron los de Flowminder, lo podéis buscar en internet, sobre el terremoto de Nepal. Aquí lo que hicieron fue igual, con las llamadas de teléfono, con los registros de llamadas, veían dónde estaba la gente. Y como lo hacían en el tiempo, lo que veían era hacia dónde se movía la gente. Entonces, el terremoto de Nepal fue el 25 de abril de 2015, ocurrió aquí, en Gorka, que es el distrito este. Entonces, en cada uno de los distritos lo que representaron ellos fue, 2 semanas después, si de ese distrito había salido gente, que están en rojo, o si a ese distrito había llegado gente. Perdón, al revés. Cuando sale gente es el azul y cuando llega gente es el naranja, con lo cual ahí se ve hacia dónde se mueve la gente. Entonces, de esta zona de aquí, que es la de Katmandú, se fue muchísima gente. Y al distrito dañado empezaron a llegar gente para ayudar a las 2 semanas. Bueno, entonces, a la hora de distribuir las primeras ayudas, a la hora de buscar rutas de transporte, a la hora de reforzar a lo mejor cantidades de alimento, cantidad de agua, etc. Esto es una forma muy rápida y muy barata de saber dónde tienes más y dónde tienes menos gente. De esa forma puedes distribuir mejor tus recursos a la hora de gestionar la emergencia. Estos son imágenes de satélite y lo que hicieron fue, por cierto, la mayoría de estos proyectos están dentro del programa de Global Pulse de las Naciones Unidas. Se hicieron una serie de programas hace 2 años, parece que fue. El de Tabasco es uno de ellos. Y lo que hicieron fue probar aplicaciones del Big Data para el futuro, para ver si es viable o no
utilizar el Big Data para una determinada aplicación, y si lo es, pues plantearse utilizarlo para el futuro. En este caso lo que hicieron fue, necesitamos saber la evolución económica en una zona de Uganda. ¿Qué hacemos? Lo de siempre, vamos a llamar a las puertas, vamos a preguntar a la gente, mire usted, cuántos días trabaja, qué sueldo gana, ha perdido su trabajo, ha encontrado trabajo. No, pues parece que un indicador que correla muy bien con el índice o con la evolución económica es el número de casas con tejado de chapa, en contra de las casas con tejado vegetal, con tejado de hoja de palma o de paja y tal. Pues tan sencillo como sentarse delante de una imagen de satélite a contar tejados de chapa, y eso lo que les indica es que en 2 años, fijaos la evolución, la mejora económica en esa zona de Uganda. Aumentó rápidamente el número de viviendas que tenían tejado de chapa, y eso correlaba muy bien con la evolución económica en positivo de Uganda. Otra cosa, esto era una encuesta por SMS. En lugar de que te llame por teléfono, en lugar de ir tú, oiga, vamos a ver, usted es un asociado de mi compañía. Bueno, pues yo le ofrezco 10 euros de saldo si responde a esta pequeña encuesta. Entonces la gente se apunta, se suma y voluntariamente responde a cambio de esa pequeña cantidad de saldo que da. Aquí lo que hicieron fue una encuesta sobre el bienestar, con preguntas como cuántas horas duerme usted habitualmente, cuánto tarda en desplazarse al trabajo. Aquí la pregunta era qué le impide cambiar o qué le impide encontrar un trabajo mejor. Entonces la gente iba respondiendo. Respondía mucha gente, en este caso hubo algunos países donde no, pero en general respondía mucha gente y vieron que era una forma también muy eficaz de cambiar los sondeos de la población. Es mucho más rápida y es mucho más barata. En Indonesia, con SMS, lo que preguntaba era el precio de los alimentos en el mercado. Que suba el precio de los alimentos lo que provoca es bueno, pues que la gente no compre, que la gente no coma y que haya que se debiliten, que no trabajen de la misma manera, que no rindan igual en los campos, etc. Entonces una subida de precios es una alarma, hace saltar las alarmas en las organizaciones, digamos, para el desarrollo humano. Entonces aquí lo que hicieron fue mandar SMS a voluntarios que periódicamente mandaban el precio de un alimento. A ver, yo me encargo de mandar el precio de la carne en estos 3 mercados de mi ciudad, los martes, los jueves y los sábados. Y se va durante un periodo de tiempo, 2 o 3 meses, al mercado a mandar el precio de la carne, otro del arroz, otro de las cebollas, otro así. Entonces vieron cómo fluctuaban los precios y lo pudieron correlar con el precio está subiendo, ¿qué es lo que pasa? Y aunque no encuentres la causa, si sabes que el precio está subiendo, ya sabes que algo va a pasar y que dentro de unos meses vas a tener un problema ahí. Entonces tienes que adelantar, tienes que empezar a diseñar acciones. Otra forma de conseguir los precios es por Twitter. Claro, volvemos al análisis sentimental este que decíamos antes, ¿no? Tenemos que analizar palabras en los mensajes, es menos directo que mandar un SMS. Por cierto, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el peligro cuando le pedimos a los voluntarios que nos manden el precio de un alimento? O cuando le pedimos a los voluntarios que nos manden el dato que sea. Opiniones subjetivas. ¿Que mienten? Opiniones subjetivas. Opiniones subjetivas. Entonces, de nuevo, ¿cómo lo resolvemos? Con redundancia. Ellos no se conocen y hay más de un voluntario mandando el mismo dato. Y de esa forma podemos contrastar. Una consulta. De todas formas, ¿qué diferencia hay entre la encuesta por SMS o la encuesta telefónica frente a la encuesta normal, como los de TNS, de demoscopia cuando te llaman a casa? Pues a ver, llamar a casa ya necesitas una serie de teleoperadores que tienen que estar trabajando ahí y a los que tienes que pagar para recopilar la misma información. De la otra manera, tú tienes una aplicación móvil que te la diseña una persona o 2 o 3 personas y la lanzas. Y ellos se la instalan y ellos responden. Con lo cual, la mitad del trabajo ya te lo has ahorrado. ¿Vale? Y luego la rapidez, es mucho más rápido que te manden un mensaje que, oiga, mire, que le llamo para tal, y lo tienes que convencer. No le importaría a usted responderme porque esto es muy importante, porque esto es una encuesta social, porque tal. Entonces no asociamos tanto Big Data a volumen de datos como a reducción de costes. Sí, pero las 2 cosas. No es o sea, tú podrías con una aplicación móvil recibir en un servidor millones de registros de respuestas a una encuesta. Pero si tú tienes que llamar, ¿cuántas personas y cuánto tiempo tienes que tener trabajando, llamando por teléfono para generar la misma cantidad de datos? Mucho más tiempo. Entonces, es un poco lo reduces costes y aumentas el volumen. Perdona, una pregunta también sobre esto. El tema de los atascos de tráfico de Google Maps, he oído que utilizan antena de telefonía móvil, no sé si es cierto, para saber cuando miro en el móvil y cuando hay atasco, el nivel de tráfico. No sé se mide con el móvil, se mide con el Bluetooth. Hay también unos detectores de Bluetooth en ciertos sitios y según pasas con el móvil, si tienes activado el Bluetooth, te registra que has pasado la localización del móvil en ese punto, pues se supone que hay un atasco. Hay otros que lo hacen con las cámaras, analizando de forma semiautomática o automática la imagen del vídeo.
suelen acertar. Es decir, no tienes un dato fiable al 100%, porque, primero porque no todo el mundo lleva el móvil, por ejemplo, con la localización puesta, habilitada, eso para empezar. No todo el mundo lleva el Bluetooth, por ejemplo, puesto, y entonces siempre tienes un sesgo, pero te indican que algo pasa. Te indican que algo pasa. Entonces, sabiendo esa limitación, sabes que para unos usos te sirven y para otros no. Sabes que pueden ser orientativos, pero a lo mejor no son muy exactos. O sí, depende. Depende del dato y depende del objetivo. Pero tú sabes Google Maps, ¿qué emplea exactamente? No, exactamente Google Maps no. Que yo había oído que eso... Yo he oído eso. El tema de la telefonía móvil, pero lo que pasa es que la telefonía móvil no es muy exacta. No es muy exacta, entonces no sé cómo puede... La telefonía móvil siempre te registra en una antena, siempre. Claro, en una antena, claro. En una antena que está más o menos cerca de un punto de la vía. Hay muchas carreteras y eso, no sé Pero si es capaz. la precisión por antena es de 50 metros. No es la de un GPS de 3 metros, pero para un atasco te sitúa. 50 metros depende también de la... Por triangulación de potencia de antenas. También tiene que hacer también, porque a veces hay muchas carreteras en 50 metros. A veces Ya, tiene tienes que localizar tener en más, cuál está. más inteligencia. Tiene que saber qué es sospechar que es esa. Te afina bastante. Una manzana ya tiene Sí, más o porque menos ahí. cuando yo voy me dice la carretera en la que está, ¿sabes? Y a veces hay varias. Entonces no sé si Para eso está el Waze, que el Waze sí que te lo dice, pero el problema del Waze es que tienes que tener al conductor mandando la Claro, pero información. pasa que esos son pocos, lo mismo que el Bluetooth son Son pocos, pocos. entonces tiene que ser algo más masivo. Sí. Entonces, Vídeo, claro, entonces análisis de vídeo. Para eso están las cámaras en las autovías, esas Por eso cámaras digo, negras, análisis se ven del las vídeo. pero matrículas. es que no sé hasta qué punto se utiliza eso o no. Sí, En eso España, se utiliza para contar cosas. de forma muy limitada. Yo es que además trabajo en un proyecto de estos para analizar vídeo y localizar atascos, entre otras cosas, incidencias, accidentes, invasión de áreas prohibidas. Entonces con el vídeo va muchísimo mejor, claro. Bueno, con el Twitter también se puede obtener información de los precios de los alimentos, porque la gente comenta, oye, ofertón en no sé qué supermercado, o la carne se ha puesto carísima en no sé qué sitio. Esas cosas se comentan y se analizan también. Y entonces ahí sí que es voluntario, ahí la gente no sabe que tú vas a analizar eso, por lo tanto te dice la verdad, y si no, pues no la cuenta. Y fijaos qué curioso, aquí tenemos un análisis del precio de la ternera y del pollo. En la línea azul es el precio estimado a partir de datos de Twitter, de analizar texto en Twitter, y en rosa el precio oficial. Y las columnitas en gris indican el número de tweets que han analizado, porque a veces tienen muchos datos y a veces tienen menos, ¿vale? Pero en todo caso, fijaos lo bien que correla en los dos casos, con más y con menos tweets correla bastante bien. Entonces, para tener, bueno, pues una idea, saber si están subiendo o no están subiendo los precios, esto te puede servir. Todo mío. ¿Estará sin batería? No creo. Vale. Bueno, ya me quedan un minuto o dos. Otro, esto fue también con Twitter, otro uso del Twitter, lo que hicieron fue, está habiendo un montón de incendios, muchos puntos de incendios, esto fue también en Indonesia, entonces lo que querían ver era qué dice la gente en Twitter sobre estos incendios. Y podemos utilizar la información que ellos dicen para darla a los bomberos que están intentando apagar los fuegos y decirles por dónde van los tiros, porque ellos o es con un helicóptero o no lo saben, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en rojo lo que tenemos es los puntos donde había incendio, y en azul la cantidad de tweets. Fijaos que también correla, ¿vale? Donde hay más problemas con los fuegos, pues hay más comentarios. Entonces, o sea, de repente la gente se despierta y empieza a hablar, o sea, se despierta la necesidad de comentar lo que está pasando. Hablaban en cada fuego del origen, pues parece que ha sido provocado por tal, parece que ha sido pues una explosión de no sé qué, sobre el impacto que estaba teniendo el fuego, pues se ha quemado no sé qué, ha llegado a quemar casas, o de momento está en lo alto del monte, o ya empieza a bajar por el valle, no sé. La localización también, dónde están esos fuegos, y también cómo está funcionando la actuación de la gestión de la emergencia. Si ha funcionado muy bien, si llevan aquí 3 días y no han conseguido dominar el fuego, o al revés, oye mira, pues aquí han venido y en un día ya hemos terminado. O sea que también entonces lo que se plantean ahora es poder incorporar ese análisis a la gestión de la emergencia cuando hay incendio. Y creo que este es el último ejemplo, bueno, el que esté interesado, o sea, hay 1000 ejemplos, hay muchísima investigación sobre esto en los últimos años y son bastante curiosas las correlaciones que se van encontrando, esos indicadores que yo os decía que son nuevos. Este de hecho es curioso. Aquí lo que están intentando, la pregunta que se hicieron fue, ¿tendrá relación la cantidad de saldo que se recarga en los móviles con lo que la gente come? O sea, en principio parece que sí, es decir, si yo tengo dinero, pues como bien y gasto mucho en móvil, pero si de repente este mes ando más justa de dinero,
ni recargo tanto el móvil, ni me pego el lujo de comprarme, no sé, a lo mejor pues un bogavante. ¿De acuerdo? Entonces resulta que sí, que correla bastante bien lo que la gente recarga el móvil con lo que come. ¿Para qué se hace esto? Por seguridad alimentaria. Esto también interesa mucho a Oxfam, Acción contra el Hambre, etc. Seguridad alimentaria. ¿Se está alimentando bien la población o no? ¿Se están alimentando los chavales o no? Entonces resulta que, sabéis que el índice de correlación o el coeficiente de correlación va de 0 a 1 en positivo, cuando 0 es que no tienen nada que ver las dos variables y 1 es que están muy relacionadas. Bueno, pues aquí tenemos alimentos que no están nada relacionados con la recarga de móvil. Es decir, tenga o no tenga dinero para recargar el móvil, yo siempre voy a comprar semillas, nueces, raíces, etcétera, porque es la base de su alimentación. Esto fue, me parece que fue en 3 países de África del Este, ¿vale? Pues era Senegal y no me acuerdo alguno más. Correlaba bastante bien otro tipo de alimentos ya de un nivel un poquito superior, como la leche, los huevos, la mantequilla y las vísceras, ¿no? Estos son hígado, riñones y tal. Entonces aquí ya pues empezaban un poquito a tener más relación. Y donde había más correlación era con los alimentos mejores, digamos, ¿no? Con vegetales ricos en vitaminas, con la carne, maíz, arroz, azúcar. Entonces, ¿qué hacemos otra vez? Volvemos a lo mismo. Llamamos, antes lo que se hacía con SMS, ¿cuántas veces se ha alimentado usted al día? ¿Ha cenado hoy o no ha cenado? Etcétera. Bueno, pues ahora es, tú les dejas y lo que hace es que la compañía te dice cuánto saldo cargan en el móvil cada semana o al mes o lo que sea. Entonces, eso es un indicador de si se están alimentando bien o no. Yo, por mí, creo que he terminado. Si tenéis más comentarios... Ahora todas las preguntas que queráis hacer,